Comenzamos pues la clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estábamos pues estudiando, seguimos en el segundo libro de Samuel. La semana pasada estuvimos viendo el enfrentamiento de Natán con David, y poco se ha levantado la figura de este profeta, y casi nadie lo conocen, del profeta Natán. Natán necesitó mucho valor para poderle decir esto a David. De hecho, Natán es uno de los hombres más valientes de todos los tiempos bíblicos. Yo no conozco ningún otro que se pueda comparar con la valentía de Natán, cuando con el dedo enjuició al rey y le dijo: tú eres el culpable. Pero en las acciones posteriores también vamos a ver cómo la grandeza se revela de David. También, o sea, que se enfrentan dos grandes hombres, uno en pecado y otro que está llamado para reconvenir al pecador. Y como muy claro le dijo a David que todo lo que había anhelado el Señor se lo había dado. Sin embargo, Dios le dice a David que el hombre que agrada a Dios no puede eludir su responsabilidad por las acciones cometidas. Y eso es algo que el Señor lo sigue diciendo a cada uno de nosotros. Porque hoy en día todo el mundo quiere eludir la responsabilidad de algo y siempre le echa la culpa a alguien o a algo. La prensa de la sociedad nos ha llevado a no ser responsables, a eludir todo tipo de responsabilidad. Y así se lo dijo en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, cuando le dijo: ¿por qué pues has tenido en poco la palabra del Señor y has hecho lo malo delante de sus ojos? A Urías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer. Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Porque claro, David, parece que el profeta entendió que David iba a decir: yo no lo maté, lo mataron los hijos de Amón. Y Natán le dijo: no te hagas ilusiones, los hijos de Amón movieron la espada, pero tú fuiste el que los mató. Natán especificó el pecado en términos nada ambiguos. Toda la gente en la corte tiene que haberse quedado sorprendido. Y eso es lo que hace un profeta. El profeta no, que hemos dicho continuamente, que es lo que no hacen los políticos. El profeta tiene que enfrentar la situación con las palabras más claras posible. Oyeron a Natán, toda la gente de la corte, porque eso fue delante de la corte, acusar a David de un crimen que ellos no sabían, de un crimen bastante brutal. Había cometido varios pecados, pero dos de los pecados mandamientos que violó David, ¿cuáles fueron? No matar y no adulterar. Dos grandes pecados que son pecados de muerte en Israel. Por eso el versículo 10 del capítulo 12 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Volvemos a decir lo que dijimos la semana pasada. Todo pecado tiene, ¿qué cosa? Consecuencia, aunque sea perdonado. Siempre que un cristiano comete un pecado, sí hay consecuencias. Pero hay una cosa todavía más dura: cuando un creyente peca, desprecia a Dios. O sea, el pecado no solo es una falta a Dios, el pecado, ¿qué cosa es? Un desprecio a Dios. Yo sé que tú quieres esto de mí, pero a mí no me importa. Yo sé más que tú, voy a ver cómo me las arreglo yo. La maldad, vamos a ver en estos capítulos, se levantó contra David en su propia casa. En los próximos capítulos vamos a ver cómo estalló un escándalo entre los hijos de David y fue lamentable los resultados y fueron de gran angustia para este hombre. Pero una característica de David que vamos a ver: nunca nos vamos a encontrar a David lamentándose o quejándose a Dios cuando cae eso sobre su casa. David nunca van a oír una queja o un lamento de David. David tuvo bien claro que lo que estaba pasando no es porque Dios quería, sino porque él se lo había buscado. David tuvo bien claro, él no pensó: ¿por qué tú me tratas así después que yo? No, David tuvo conciencia de que lo que estaba pasando era consecuencia ¿de qué? De su propio pecado. Todo lo que David deseaba era lo que estaba escrito en el Salmo 42, que es un hermoso salmo,
donde dice, ustedes lo han oído cantar, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti Dios el alma mía. David quería buscar de Dios y no quería perder tiempo criticando las acciones de Dios, porque David, a través del profeta Natán, entendió perfectamente que lo que estaba pasando era consecuencia de una mala decisión. Y lo dice Natán en el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David pensó que nadie se iba a enterar de su pecado. ¿Qué le dice el Señor? Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a poner a pleno sol delante de Israel. Porque las personas que tienen más responsabilidad, el Señor lo más le pide y más le exige. David se arrepintió. Y vimos las palabras en el versículo 13 y 14. Dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que nacerá morirá. En esto nos está diciendo el Señor que todo pecado conlleva ¿qué cosa? A la muerte. Todo pecado lleva muerte, sea física o sea espiritual. ¿Cuántas personas están vivas? Pues dentro están totalmente muertos. ¿Y por qué están muertos? Porque hay un pecado que los mató y no han buscado el Espíritu Santo, que es el único que puede resucitar los muertos. David no tenía lo que tenemos nosotros. ¿Qué tenemos nosotros? El Espíritu Santo, la gracia del Espíritu Santo. David no tenía el Espíritu Santo que viniera sobre él y le ungiera con dones y con carisma. Sin embargo, nosotros sí, un espíritu muerto puede resucitar como el hijo de la viuda de Naín. Pero fíjate, es muy interesante lo que le dice el Señor por boca de Natán. Porque con todo este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. ¿Cuántas veces con nuestra acción hacemos que los enemigos de Dios blasfemen a Dios? Esa es la iglesia, esas son los que se da. Hermano, ese es el problema tan horrible que la gente no se ha dado cuenta, que es el pecado de escándalo. Yo tiemblo muchas veces con todos esos sacerdotes que han pecado de una forma tan horrenda en los últimos años, con todo este elemento que se metió en la iglesia después de los años 60, porque los escándalos que han dado a esa gente, el Señor se los va a contar uno a uno y orar por esa persona. Y también no solo sacerdotes, laicos también, que de un escándalo, el Señor se los va a contar, porque el escándalo que de una persona que es conocido, aunque te conozcan 3 personas, con que le dé escándalo a uno, tienes ya de sobra. Es el pecado del escándalo. ¿Qué dijo el Señor sobre el pecado de escándalo? El que escandalice a nuestros pequeñuelos, más vale que se ponga una piedra de molino y se tire al mar. Y pequeñuelo, la palabra que usa pequeñuelo el Señor no son niños. La palabra que usa el Señor es al que escandalice a una de estas gente que son más menores que tú, más débiles que tú, menos que tú, que están como conociendo la fe. Que escandalice a esa gente, dice el Señor, más le valdría no haber nacido. Palabras duras en el Dios de la vida. El pecado de escándalo es terrible. Y hoy en día nadie se procura de... Uno tiene que cuidar lo que dice y lo que hace para no dar qué cosa. Porque el escándalo no solo me perjudica a mí, hace que los enemigos de Dios, qué banquete no se han dado todos los enemigos de Dios por todo esto que ha pasado en la iglesia, por todos estos escándalos que han habido en la iglesia. ¿Cuántas personas débiles en la fe no se han dañado por este escándalo? Hermanos, eso se lo va a pedir el Señor a los que han promovido el escándalo. Y se lo dice claro el Señor a David, porque con todo este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Y vuelvo a decir, el escándalo es un pecado de muerte. Y lo dice Cristo, lo vuelvo a repetir. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos, más le vale que no hubiera nacido. Palabras duras que la diga Dios, que es el Señor de la vida. O cuando dice también, más vale que se amarre una piedra de molino y se tire al mar. Los que hemos ido a Israel han visto las piedras de molinos en Cafarnaúm, que las piedras de molino en Cafarnaúm es algo horrendo, son unas cosas gigantescas, macizas de este tamaño así. Eso dice el Señor, mejor que se amarre esa piedra en el cuello, o sea que no hay posibilidad de salir vivo de tirarse al mar con una piedra de molino. El Señor habla claro. David debía haber muerto por su pecado, pero Dios le salvó la vida porque perdonó su pecado. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Pero dado el escándalo tan grande que hubo, el hijo que iba a tener David con Betsabé,
murió. Y la palabra se cumplió. Y dice en el versículo, capítulo 12, versículo 15. Y Natán se fue a su casa. Hirió el Señor al niño que había engendrado David, la mujer de Urías, y enfermó gravemente. David suplicó a Dios por el niño. Hizo David un ayuno riguroso. Entraba en casa y pasaba la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa estaban junto a él y se esforzaban por levantarlo del suelo, pero él se negó y no quiso comer con ellos. El séptimo día, fíjate, séptimo. ¿Qué quiere decir séptimo? Pacto. David rompió el pacto para que se acordara bien qué día. El séptimo día murió el niño. Los servidores de David temieron decirle que el niño había muerto porque se decían, cuando el niño aún vivía, le hablamos y no nos escuchaba. ¿Cómo le diremos que el niño ha muerto? Hará un desatino. Vio David en sus servidores cuchicheaban entre sí y comprendió David que el niño había muerto. Y dijo a sus servidores, ¿ha muerto el niño? Le respondieron, así es. David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de vestido. Fue luego a la casa de Yahvé y se postró. Se volvió a su casa, pidió que le trajeran de comer y comió. Sus servidores le dijeron, ¿qué es lo que haces? Cuando el niño aún vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto te levantas y comes. Respondió David, mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. David consoló a Betsabé, su mujer, fue donde ella y se acostó con ella. Dio ella a luz un hijo y le llamó Salomón. Y el Señor lo amó y envió al profeta Natán, que lo llamó Yedidías, por lo que había hecho el Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Vemos que es muy interesante y tiene mucho que enseñarnos. Y ahí vemos la sabiduría del rey David y en quién creía el rey David. David lo dice muy claro. David, mientras el niño estaba vivo, ¿qué fue lo que hizo? Ayunó y oró, Señor. Pero para asombro de todo el mundo, cuando el niño murió, ¿qué hizo David? Se levantó, se bañó, se ungió, fue a la casa del Señor, oró y dijo, tráigame de comer. La palabra que dice David nos debían servir a todos nosotros, los que no estamos preparados todavía por la muerte de nuestros familiares. Fíjate, dice, pero ahora que ha muerto, ¿por qué de ayunar? ¿Podré hacer que vuelva? Y fíjate lo que dice, yo iré donde él, pero por mucho que me angustie, él no va a venir a mí. Hermanos, eso es una de gran sabiduría para cada uno de nosotros, que muchas veces verdaderamente ante la muerte nos comportamos como paganos. Mucha gente ante la muerte se contesta como... Sé que la muerte da mucha angustia por la separación del ser querido. Y la muerte es un proceso producto del pecado, pero a nosotros los cristianos, yo lo he dicho muchas veces, nosotros los cristianos no nos preparan a morir. Nos dan curso para vivir, retiro para vivir, pero nadie nos prepara a morir. Y yo lo dije una vez en retiro en Tampa, y si yo diera un retiro para aprender a morirse, estoy seguro que nadie iba. ¿Ustedes creen que se anuncia un retiro para morirse? ¿A quién va a venir? Tú vas a venir, mira, tengo uno, tengo a Susana ya. Tengo a Susana, está de aquí. Y tú, mira, a lo mejor hoy tengo 2 ya personas. Pero tú sabes qué sucede, y es cierto. Ante la muerte nos comportamos como los paganos que viven sin esperanza. Yo lo hablaba en este retiro que di en Houston este fin de semana. Yo decía a los hermanos, como todos son mexicanos, yo les decía, imagínate una persona que ha cruzado 4 veces la frontera y lo han virado de regreso. Y un día le tocan a la puerta, le dicen, mira, tienes la residencia y la visa. Y que toda su familia vive aquí. ¿Qué haría esa persona? No daría brincos, cogería un avión con residencia permanente, visa y toda su familia aquí. Imagínate que ahora yo le digo a la iglesia a esos hermanos, imagínate que toquen, mira que tiene la residencia, el tipo empieza a dar gritos, se tira en el piso. ¿Eso tiene sentido? Así hacemos nosotros ante la muerte. Todos sabemos que desde que nacemos empezamos a morir. Todos sabemos que lo que pasamos en esta vida es pequeño en comparación con la vida eterna, que nosotros estamos hechos para la vida eterna. Que cada vez tenemos más familias del lado de allá que del lado de
de acá. Sabemos que vamos a ir con ellos, y el Señor va a dar una visa donde no va a haber enfermedad, no va a haber angustia, no va a haber vejez, no va a haber arruga, no va a haber dolores. Eso es el cielo. Y que yo no digo tampoco que vayan a dar salto, porque siempre está el miedo. El mismo San Francisco de Asís decía a la hermana muerte, 40 años te espero y ahora que llegas temo. Eso es un proceso. ¿Tú sabes de qué producto la muerte, el miedo a la muerte? De la concupiscencia, de lo dañado que está nuestra humanidad por el primer pecado, que el pecado conlleva muerte, y por muchos años nuestros antepasados morían sin esperanza de redención, tenían que ir al lugar de la muerte, que ese miedo está en los genes de nosotros. Pero verdaderamente, ante la muerte, aunque la iglesia lo dice en la oración de la misa de difunto, aunque el hecho de morir nos entristece, nos alegra la esperanza de la resurrección. Pero es que muchas veces, y vuelvo a decir, es normal que una persona se entristezca ante la muerte. Pero hay personas que no se entristecen hasta la muerte, hay personas que actúan como si no existiera la vida eterna, como si ahí todo se acabara. Y tenemos que pensar que desde que el Señor no nos lo ha ocultado, desde que nacimos sabemos que vamos a morir. Te vamos a morir. Ahora, muchas veces uno muere como vive. Muchas veces uno muere como vive. Mira Santa Teresa, cómo cantaba Santa Teresa. Qué triste, bueno, vivo porque no muero, pero decía, qué triste es la vida, Dios mío, sin ti. Ansiosa de verte, deseo morir. Y cuando Santa Teresa murió, ¿tú sabes la última palabra que dijo Santa Teresa? Muero como hija de la iglesia. Eso es una mujer que sabía. A mí nunca se me olvida cuando Monseñor Román le dio el primer infarto, que estuvo tan malo que le iban a hacer una operación de corazón abierto que parecía que no iba a sobrevivir. Después vivió como 12 años más. Monseñor Román grabó unas palabras que puso en el radio. Él decía, no tengo miedo a la muerte porque yo sé para dónde voy. Esa debe ser la actitud que uno debe. Nadie va a dar brinco cuando llegue la muerte, pero no comportarnos como ¿qué? Como pagano. Todo el mundo sabe, hay gente que me han escrito, ora por mi papá que tiene leucemia, y yo digo, ¿cómo no que tiene tu papá? Eso es serio, no es un chiste serio. Me dijo, tiene 102 años. Yo dije, hermana, vamos a orar para que entre en la presencia. No, es que yo lo quiero un poco más. Yo digo, eso es un egoísmo tuyo, porque tiene 102 años, hace años que está postrado, no conoce a nadie, tiene leucemia y tú lo quieres tener ahí. Es el egoísmo nuestro, que nosotros nos atamos a la vida de nosotros, atamos a los demás a la vida de nosotros. Y David fue muy sabio, dijo, mientras todo lo que yo tuve que hacer, lo hice. Ahora yo sé que por mucho que haga, él no viene. Yo tengo que prepararme ¿para qué? Para ir. David sabía que el niño estaba con el Señor y que también él iba a morir y se iban a reunir. Es lo que la gente no se da cuenta. El cielo es familia. El cielo es familia. Si Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo nosotros no vamos a estar en familia? Hay gente que me preguntan, ¿y yo conoceré a mi familia en el cielo? Y digo, bueno, cuando vaya yo te digo, porque nadie ha contado eso, pero el sentido común me dice que si tú eres feliz en familia, ¿cómo tú no vas a estar en el cielo solo? Si Dios es familia. Eso no tiene ningún tipo eso no tiene sentido común. Como tú no, y de verdad, reflexionen cada vez. El otro día me lo dijo un amigo mío que es muy cómico, que antes venía aquí en Montoto, pues, hablando el día de la fiesta de mi pueblo, de regresar al pueblo, y Montoto me dijo, yo no quiero regresar, si voy al pueblo, allá en Mariel, voy a tener que hacer un barbecue en el cementerio, porque toda la gente que conozco está en el cementerio, ya no me queda nadie conocido, porque cada vez, y los jóvenes lo verán, cada vez nos queda menos amigos, menos familia, pero se han destruido, no nos están esperando. Fíjate que todos los que han tenido experiencia después de la muerte, lo que dicen es que lo primero que ven antes de llegar a la luz es a la familia, es a la familia que sale a recibirlo. Tenemos que entender lo que David dijo. Tenemos que hacer, y yo siempre se lo digo a las personas, yo muchas veces he visto que el que más grita en un funeral es el que menos hizo por el difunto, o el que peor se portó. ¿De verdad? De verdad se los digo. Lo que la culpa de la avisadora, lo que tú en vida tienes que hacer todo lo posible. Pero cuando la persona se murió, con lo que dice David, tenemos que seguir la vida, porque un día él no va a venir, yo voy a ir. Y una vez yo le dije a una hermana que tuvo la muerte de un hijo, y yo se lo dije.
Yo le dije, tienes dos caminos en tu vida ahora. Solamente tienes dos caminos. Endurecerte y vivir una vida dura y apartarte de Dios y jamás volver a ver a tu hijo. Porque vas a ir a otro lugar. O ablandarte y amar más a Dios y un día encontrarte con tu hijo. Ahora tú eres la que tienes que escoger. Porque no hay más ninguna, el hijo no va a regresar. Ahora, ¿qué actitud? Porque ante la muerte hay personas que se endurecen y hay personas que se mejoran. Eso es algo que tenemos cada uno de nosotros que decidir y sobre todo pensar la esperanza del cielo. Pensar la esperanza del cielo. No pensamos en el cielo como un lugar de vida espectacular. No lo pensamos, no tenemos ni idea, no queremos. La iglesia no nos ha preparado para eso. Vuelvo a decirlo, la iglesia no habla de eso, la iglesia no nos prepara para eso. Pero ya David con su gran sabiduría desde hace tanto tiempo ya lo... ¿Sabe? Una vez mi hermana me llamó y me dijo, anoche tuve un sueño extrañísimo. Estábamos en la casa de nosotros teníamos una casa muy grande, como de 6 cuartos, y atrás vivía mi tío y más atrás, dando la vuelta, vivíamos mi familia, del lado de acá vivían los tíos abuelos de nosotros. Casi toda la cuadra era de la... Pero la casa de mi abuela era la casa que era de nosotros, la casa que tenía como 100 y tantos años, y mi hermana me decía, estábamos en la casa, nos hicimos la casa, es esa casa, no mi casa, sino la casa de mis abuelos, estábamos allá toda la familia, y estábamos tan contentos que nadie se quería. Yo les dije, a lo mejor tuviste un sueño del cielo, porque eso es lo que es el cielo, una casa con todos los recuerdos buenos de la familia y tan juntos que tú no tienes deseo de irte. Porque a veces estaban todas mis tías muertas, estaba Mercedes, estaba Panchita, estaban todas las tías. Yo digo, a lo mejor tú tuviste una visión de qué cosa en realidad es el cielo. Y nos lo dice también San Pablo en Hebreos 12, cuando dice que cuando tú vienes a misa, vas al trono de Dios justo, rodeado de todos los espíritus que ya llegaron a su término. ¿Quiénes son esos? Todos nuestros familiares que están en el cielo. La Eucaristía es un encuentro, solo con Dios, es un encuentro de familia, porque en la Eucaristía estás tú y todos tus familiares que fallecieron. Hebreos 12. Ahí te encontrarás a Dios, el juez supremo, rodeado de todos los espíritus que llegaron al fin de su término. Esa palabra es muy interesante, fin de su... Todos tenemos un término. Uno más temprano, uno más... Todos tenemos un término. Y hay misterios que la gente no entiende, que son difíciles de comprobar. No de comprobar, de entender. Y se complica. Hay veces que uno dice, pues, ¿cómo este niño muere? O este niño... Y hay lo que los místicos llaman almas víctimas. Hay niños que vienen al mundo solamente, aceptado libremente esa voluntad, como la aceptó Cristo, a sufrir por algo en específico de la familia o de alguien. Y cuando terminan ese momento de redención, se van con el Señor. Y eso es un poco difícil de entender, pero eso es un gran misterio. Yo algunas veces que han muerto niños, digo, mira, yo le escribí una vez a un hermano que sí me entendió, le dije, tienes un alma víctima en tu casa. ¿Sabe Dios lo que ese niño está reparando de toda tu... Y no es que se le cae, es que esas almas el Señor las escoge y voluntariamente esas almas deciden venir a purgar un pecado de la familia o de la nación. Yo creo que es muy interesante esto que David hizo y esto que David habla. Que habla... Y no solo habla de este hecho triste que sucedió, sino que vemos cómo el niño del pecado, esto es una enseñanza también espiritual, el niño del pecado murió, pero ¿qué le da después el Señor? Otro niño que va a ser el rey sabio de Israel. Salomón, nada más y nada menos que Betsabé y David son los padres del gran rey Salomón. Y fíjense aquí que por la misericordia del Señor, esta loca de Betsabé pasa a ser antepasada de Jesucristo. Bisabuelo, tatarabuela de Jesucristo. Por eso ustedes miran las mujeres que han antecedido a Jesús en la lista que nos da San Lucas. Casi todas las mujeres que precedieron a Jesús, muchas de ellas son totalmente impresentables. Muchas familias de nosotros jamás hubiéramos puesto en la lista de antepasados nuestros a ninguna de esas mujeres. Sin embargo, San Lucas las exhibe. Las exhibe. Algunas son santas como Ruth o como Yael, pero están otras como Betsabé, que mira cómo empezó. Está otra como Gaad, que era prostituta de Jericó. No, eso lo sabía todo el mundo y es de las abuelas de Jesús. ¿Pero eso sabe por qué? Porque han sido mujeres que han sabido transformar su
sus vidas. Como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Mira a María Magdalena, la gran pecadora con 7 legiones de demonios, y a pie de la cruz, al lado de quién está, de María la Virgen. Eso dice que el Señor no hace acepción de personas. Cuando tú te conviertes, el Señor te cubre con su manto y todo lo anterior se olvidó. En el Evangelio, según en San Mateo, capítulo 18, versículo 10, el Señor dice: mirad, no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí sí está hablando de los niños, porque un poco antes el Señor, los apóstoles no quieren que los niños vengan. Y el Señor dice: dejad que los niños vengan a mí. Y coge a uno y le dice: no desprecien. Aquí sí está hablando de un niño, porque dice: os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. En este versículo, la palabra ángel también se traduce como espíritu, su espíritu. Muchas veces también esta palabra hebrea es un poco confusa, pero muchas veces se dice: su espíritu contemplan los ojos de Dios. Cuando un niño muere, parte inmediatamente para estar con el Señor. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y David se consoló porque sabía que su hijo estaba en un lugar mucho mejor que él podía. El hijo de David que murió salió mejor que Absalón, que creció, traicionó a su padre y sabe Dios dónde terminó. El Señor, con su gran misericordia, sabía qué es lo que iba a suceder. Y una cosa que es interesante, ahora hablando de esto de los ángeles del Señor, para terminar, que en nuestros países a veces decimos cosas tan románticas: ay, tiene un angelito. Los niños no se convierten en ángeles que se mueren. Un niño que se muere, en el espíritu delante de Dios no es ni grande, ni tiene 4 años, ni tiene 6 años. Un espíritu delante de Dios es un espíritu. O sea, no crean que si un niño muere, llega chiquitico allá arriba y se convierte en un angelito. No, cuando llega tan adulto como el día que me muero yo. Hay grandes místicos que dicen que en el cielo todo el mundo luce menos de 33 años. Y lo dicen con gran sentido, porque ¿de cuánto murió Cristo? Y nadie va a lucir mayor que Jesús, que es el primogénito de los muertos y de los resucitados. Pero tenemos que pensar eso. Los ángeles y los hombres son dos creaciones totalmente diferentes. Los ángeles no se convierten en hombres, ni los ángeles se convierten en niños. Un niño cuando muere va directo al trono de Dios porque es un espíritu puro. No está manchado por el pecado. Por eso que la iglesia no da misa de difunto por los niños. Porque los niños no tienen pecado para ir al infierno. Lo que el niño muere, la iglesia da una misa que se llama misa de ángeles, que le pide a los ángeles que los lleve al cielo, al trono de Dios. Pero es importante que entendamos esto, que se convirtió en un angelito. No, yo he sido una hermana que perdió un niño de 8 o 9 meses de gestación, no había nacido, pero yo le decía: mira, tú sabes, tú tienes delante de Dios un intercesor. Ese hijo tuyo que murió es un intercesor, porque fue del vientre tuyo directo al trono de Dios. Y ahora tú tienes un intercesor delante del trono de Dios. ¿Sí? No lo había pensado de esa forma, porque en la iglesia se habla de muchas cosas, de lo que de verdad hay que hablar en el plano espiritual. Da pena hablar porque parece que no es moderno. Entonces vemos todos estos brujos, todos estos descarados, hablando de cosas espirituales que son una tontería y lo ponen en televisión. Pero la iglesia no puede hablar de las cosas espirituales porque ya eso es un poco ya antiguo. Tenemos que enfrentar el reto de hablar de las cosas espirituales porque la gente necesita hoy mirar el mundo espiritual, porque no hemos olvidado que hay un mundo espiritual y grandísimo y que la vida no se acaba aquí. Sería absurdo, no tuviera sentido que este libro, si lo cuidan bien, puede durar 1000 años o más. Y que un hombre viva 50, 60, 70. Eso no tiene ningún tipo de... Que cualquier cosa de la creación pueda vivir más que la vida. Una piedra, ¿qué tiempo vive? Millones de años. No tiene sentido que algo tan perfecto como el hombre vaya a durar nada cuando todo el resto inanimado vive cientos y miles de años. Así que la semana que viene seguimos con... La semana que viene vamos a hablar, antes de entrar en el capítulo 12, la semana que viene vamos a hablar de algo muy interesante. La semana que viene vamos a hablar del arrepentimiento.
ahora que estamos hablando de que David se arrepintió, vamos a hablar qué cosa es el arrepentimiento y cómo se produce el arrepentimiento y qué consecuencias lleva el arrepentimiento. Y después, cuando hablemos del arrepentimiento, seguimos con el capítulo 13, porque ya desafortunadamente en el capítulo 13 comienzan las consecuencias del pecado de David. Desafortunadamente ya vemos cómo el mal se enseñoreó en los descendientes de David, producto del pecado de David.